Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, en esta explicación del apartado que tiene como título Dios elige a Abraham. Pasamos al punto 60 que dice: el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Este pueblo sería la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Bueno, es el pueblo nacido de Abraham. En primer lugar, nosotros somos el pueblo nacido de Abraham, porque Abraham engendra un pueblo no meramente biológico, no, sino que es nuestro padre en la fe. Yo también creo que habría que decir que el propio Abraham tiene una peregrinación interior. Ese hombre que peregrina a la tierra que Dios le va a mostrar, también creo que hay que señalar que no veamos en Abraham a alguien pues que no tiene la más mínima duda, alguien perfecto, alguien con una imagen inalcanzable para nosotros, no. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de Abraham, solemos fijarnos en el texto, sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te voy a mostrar, y entonces vemos el gran acto de confianza, de escuchar esa voz de Yahvé y marcharse, y luego también nos solemos acordar del episodio de Isaac, de esa obediencia a la fe capaz de hacer ese amago, de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo Isaac. Y entonces nos parece que la figura de Abraham es una figura, vamos, inimitable, ¿no? Inimitable por el grado de confianza. Pero no es verdad, ¿eh? No es verdad, porque uno lee todos los capítulos que hacen referencia a Abraham en el libro de Génesis, que si no mal recuerdo creo que están del capítulo 12 al 25, ¿no? En el libro del Génesis. Y claro, se da cuenta de que Abraham es un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, y que tiene sus luchas interiores y que le cuesta confiar y le cuesta creer. Y Abraham tiene sus temores, y es el hombre abierto a la palabra de Dios, es verdad, pero en parte, porque también es frágil. Él tiene miedos, pues miedo a ser mal visto, miedo a ser marginado, miedo a no ser considerado, ¿no? Por ejemplo, pues llama la atención que cuando Abraham en un momento determinado baja a Egipto, pues él allí oculta la identidad de su mujer Sara. La oculta porque tenía un instinto él de defensa, porque dice, bueno, es que claro, si yo llego con una mujer hermosa a Egipto, claro, les va a traer mi mujer, y entonces como yo soy el marido, me van a eliminar a mí para quedarse con mi mujer, y entonces a mí me van a matar y se quedan con mi mujer. Y entonces claro, él le dice a su mujer Sara, oye Sara, no les digas que eres mi mujer, vamos a decirles que eres mi hermana, que eres mi hermana. Y claro, fijaros bueno, qué debilidad por parte de Abraham, ¿no? Que él sí había confiado en la palabra de Dios, pero luego tenía fragilidades, porque claro, tiene un instinto de conservación de su vida que hasta es un instinto excesivo, porque también le lleva hasta la indignidad de ponerle a su mujer de manera que es, claro, al verla como su hermana y pensando que no tiene compromiso, pues el faraón se siente atraído por ella y la lleva con ella, la lleva con él. Luego cuenta el relato cómo el, el faraón vio que al haber tomado a esa mujer, pues empezó a recibir como maldiciones, como que vio que los dioses no aprobaban que hubiese cogido a esa mujer, y entendió que debía de pedirles que marchasen, pues porque no había habido una serie de acontecimientos en su vida que él había pues interpretado como que los dioses egipcios, o como los entendiese él, ¿no? Pues no habían bendecido que hubiese tomado a su mujer. Entonces cuando se entera que es la mujer de Abraham, y dice, oye, ¿por qué me has ocultado que era tu mujer? ¿Por qué me has ocultado? Seguro que yo he sido castigado por los dioses por eso. Y entonces les manda fuera. Bueno, pero ¿a dónde voy? A lo que voy es que
que sorprende, ¿no? Que el hombre tan valiente para dejar su tierra o tan valiente también pues para estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac tuviese esa debilidad, ¿eh? De decir, Sara, no digas que eres mi mujer, porque es que igual me van a matar a mí para quedarse contigo. Diles que eres mi hermana. Pues oye, pues vaya debilidad, ¿no? O por ejemplo, también hay otros momentos de dudas que cuando, pues cuando va a, o sea, Yahvé le promete que de él va a hacer un pueblo numeroso, él cree a Yahvé. Mira, no puedes tener hijos, eres un hombre mayor, pero haré de ti un pueblo numeroso. Y entonces él hace un acto de fe y cree. Pero curiosamente, aunque cree, como no Dios no le da inmediatamente, no le da cumplida esa promesa, bueno, pues él, bueno, dice, pues oye, pues Yahvé me prometió eso, pero no lo cumple, no lo cumple, no lo cumple. Entonces de repente su mujer Sara le dice, oye, ¿por qué no tomas a mí, por qué no tomas a la criada Agar, la tomas en mi nombre y concibes con ella un hijo y será como yo te he dado a la esclava para que concibas con ella, pues será como si fuese hijo nuestro. Y curiosamente Abraham aceptó, le escuchó a Sara, o sea, le había escuchado a Yahvé que le iba a dar un hijo, pero luego cae en la tentación, como Dios no le daba inmediatamente, como no le daba el cumplimiento, o sea, el cumplimiento de que iba a tener descendencia, pues bueno, pues cae en la tentación de escuchar también a su mujer y que ella le da la esclava y entonces se une a la esclava y tiene el hijo que es Ismael, ¿no? El hijo que es Ismael. Y uno dice, oye, pero no te había dicho Yahvé que te iba a dar una descendencia. ¿Cómo no has tenido más paciencia? ¿Cómo no has tenido...? Claro, y finalmente más tarde le daría el hijo natural que tendría con su mujer Sara, que sería Isaac, ¿no? Pero al principio cayó en la tentación, ¿eh? Porque no se terminaba de fiar, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que existe una lucha también en el corazón de Abraham. O sea, esa peregrinación que hace Abraham no solo es una peregrinación geográfica, es que también es una peregrinación espiritual que tiene lugar dentro de él, dentro de cada uno de nosotros, tiene lugar esa peregrinación porque vamos caminando de, de nuestros miedos a la confianza en Dios. Tenemos que irnos desprendiendo. Ese sal de tu tierra es también un sal de tus miedos, sal de tus incoherencias, sal de tu sí, pero no, no, pero sí. Es así. O sea, que es impresionante la lectura de la historia de Abraham, porque es nuestro padre en la fe, es el peregrino en la fe, y bien nos puede significar a nosotros, o sea, nos representa a nosotros en esa peregrinación que cada uno tenemos, ¿no? Pues para buscar al hombre plenamente confiado en Dios. Bueno, y lo mismo pasa también, podríamos decir más episodios todavía, pues el episodio de que cuando concibe la criada Agar, pues claro, la criada el momento que ha concebido ya se siente ya pues con más derechos, porque yo aquí estoy haciendo pues de madre de alquiler, como diríamos hoy en día, ¿no? De madre de alquiler, y se siente con más derechos y eso suscita los celos de Sara, que ve a la criada que se está engriendo y entonces la maltrata, etcétera, y va a despedirla y la echa fuera de casa a pesar de estar embarazada, ¿no? De su marido, la echa fuera por los celos que ha cogido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Abraham, por una parte dice, madre mía, pero no me habías dicho que me ibas a dejar a la criada para concebir, ahora ¿cómo la echas fuera? Pero resulta, fijaros bien, que Abraham le tiene miedo a su mujer. Dice, pues, cualquiera le dice a mi mujer, oye, que has tenido un ataque, que estás teniendo un ataque de celos, no te das cuenta que es absurdo que tú me hayas dicho que tomé a la criada para concebir con ella y ahora le le despidamos llevando al hijo en su seno. Pero le tiene miedo a su mujer. Y entonces no se atreve a decírselo y consiente con que Agar sea expulsada con su hijo en su seno. O sea, es decir, que vemos la figura de un Abraham que perfectamente podríamos ser cualquiera de nosotros en esa lucha interior. Y si esto lo trasladamos a
pues a lo que solo son nuestra situación interior. Todos tenemos duplicidades. Por ejemplo, la de joven rico en el Nuevo Testamento, que quiere seguir a Dios, quiere seguirle, pero claro, al mismo tiempo, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, entonces de repente él dice, toma, eso es mucho, yo no puedo, o sea, me tiemblan las piernas. Y no es capaz de dar ese salto adelante, ¿no? O por ejemplo la parábola de los talentos, o sea que es que sí, uno tiene unos talentos dados por Dios, pero tuve miedo y enterré el talento, porque tuve miedo. Pero miedo, fijaros, que la parábola de los talentos dice tuvo miedo. O sea que los miedos de Abraham es que son los de todos los tiempos, los de todos los hombres, son aquellos a los que Jesús también habló, ¿no? El temor servil, etcétera. Existe en nosotros, pues, cuando las cosas nos van mal, cuando pintan en bastos, como se dice, ¿no? Cuando pintan en bastos, solemos tener la tentación, en vez de seguir confiando en Dios a las duras y a las maduras, como se dice, ¿no? Tenemos la tentación de salir del apuro con algún acto de autodefensa, con ese instinto de conservación que nos hace agarrarnos, ¿no?, a falsas seguridades. Sin embargo, en medio de esa tentación, Dios nos da la gracia de decir, bueno, tengo miedo, pero confío en ti, me refugio en ti, Señor. Que es lo que finalmente hace Abraham, que es lo que finalmente estamos llamados todos, ¿no?, a realizar. Tengo miedo y tengo tentaciones por el miedo que tengo a, pues, agarrarme a esto, agarrarme al otro, pero a pesar de estas dificultades, me fío en ti, me abandono en ti. Para mí tu palabra es más determinante que mis miedos. Este es, si queréis, la conclusión última. Hay que decir, a ti, Señor, me acojo, líbrame de la injusticia, sé tú mi roca, mi fortaleza, mis manos, en tus manos pongo mi espíritu, en la angustia acudo a ti, etcétera, etcétera. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.